Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. Iru Landucci, desde Argentina. Ahorita estás en Argentina, hermano. Exactamente, maestro. Por un par de días más acá estamos. Eres residente, vives en Europa. No, vivo en Argentina y simplemente a encontrarme con otros seres allí a Europa un par de meses al año, desde no hace mucho, y lo disfruto bastante y salir un poco de la virtualidad y abrazarse nunca está de más en estos tiempos que lo que más buscan es meternos en el metaverso. Bueno, para mí, hermano, obviamente un honor. La verdad, tengo más o menos 2 años que estuve por Argentina y llegué a Venezuela. Cuando llegué a Venezuela andaba con esta, no voy a llamar incertidumbre, con esta curiosidad que me hacía llegar más a mí y bueno, por allí encontré, digamos, portales contigo como un referente y bueno, tuvimos la oportunidad de conversar por el chat, pero en ese momento estaba como la ola así en el que te estabas convirtiendo en alguien que estaba haciendo ruido. Y dije, bueno, es momento de que lo deje tranquilo porque obviamente habrá muchas personas tratando de preguntarle a cosas y queriendo que le dé respuesta a cosas que obviamente se tiene que dar cada quien. Y por ahí voy a comenzar, hermano. ¿Cómo se siente Irulanducho ahorita después de este recorrido y después de este congreso que tuviste hace un par de días, ¿no? Ahí en Sí, Argentina. 25 y 26 de mayo aquí en Argentina, junto a un montón de compañeros, Dani Márquez, Rafael Currao, el doctor Gastón Urclé, Guillermo Good, Alejandro Tarsia en representación de Arflat, y después Jorge, Joaquín, Frank Diesel, Nicolás, Rodri y Pablito, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos seres que nos acompañaron tanto en la parte más visible, pero también en la parte de la organización, la logística, estar ahí al pie del cañón, haciendo que toda la gente que vino desde muchas partes de Latinoamérica, de Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, la propia Argentina desde el interior, se sintieran cómodos, se llevaran realmente buena información, la pasaran bien, sobre todo se llevaran cosas para reflexionar. También estuvo Sergio Clone y El Mero, que son dos cantantes de aquí de Argentina y uno que reside en Chile, a pesar de ser argentino, que es Clone, con esa impronta, con las letras de las canciones que justamente nos hacen pensar. Lo condujo nuestro gran amigo Elías Huapenca de la provincia de Misiones, de las Misiones Jesuíticas, valga la aclaración, aquí en Argentina. Y la verdad que estuvo muy bueno, nos encontramos con 600 personas, con 600 seres en esos 2 días de evento que ni siquiera pensamos que íbamos a hacer un segundo día, dado que era un día laboral y primariamente era el 25 de mayo, por lo que significa en Argentina la Revolución de Mayo. Nosotros planteábamos una orientación, una nueva orientación, no revolver, no revolucionar y volver al mismo punto de partida, o si fuese así, al menos con una octava más arriba, ¿no? En cuanto a conocimiento, en cuanto a saber qué hacer, a tener nuevas herramientas para accionar, y creo que se logró, y la verdad que nos fuimos muy contentos de poder haber cumplido todos esos objetivos, sobre todo desde, como te digo, desde la propia logística de lo que lleva a armar un evento así para seres como nosotros que eh, se podría decir que somos no principiantes, pero no solemos hacer muchas de estas al año. Entonces hay muchos imponderantes que tenés que estar ahí chequeando, te estresan, te ponen un poquito ansioso, y como te digo, el esfuerzo de mucha gente de venir de afuera, gastar su tiempo, también invertir su dinero, tal vez dejar su día laboral, no queríamos que se fueran con algo inconcluso o que simplemente se lleven una idea porque habían desperfectos técnicos o lo que fuese. Y todo eso lo superamos, así que agradecidísimo a todos aquellos que vinieron, y ahora el 10 y el 11 de septiembre en Barcelona con el equipo de allí, de España, con Martín, con los hermanos Barea, y muchos más, vamos a hacer también, a volver.
Estamos volviendo de aquello que nos prohibieron, reunirnos, encontrarnos, juntarnos, conocernos. Entonces estamos tratando de aprovechar esta ola suave que propone el sistema y tratar de seguir activando, ¿no? Haciendo aquí un ejercicio de pronoxis. ¿Qué se viene, Iru? ¿Qué crees que va a pasar, por lo menos en estos próximos 2 años? Mira, yo te traslado, obviamente, a ver, me encantaría que lo que yo diga sea lo que sucede a nivel, por lo menos colectivo, mundial, porque tendría un poder impresionante, ¿no? Y lo usaría bien, bien para el bien, más que para el normal, para la norma del mal. De palabras de los que, sin ir a un término conspiranoico, ni tampoco queriendo darles el poder desde la perspectiva al menos de nuestras vidas individuales, pero sí desde del manejo colectivo, las propias palabras de quienes nosotros, a la luz de los hechos, sabemos que inciden en el comportamiento y en la forma que nosotros, no como individuos, pero sí como colectivos, en esas normas que ellos plantean, debemos vivir. Estoy hablando de los autores de cara visible, ¿no? Foro Davos, Agenda 2030, ONU, UNESCO, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos lo dicen abiertamente. Cuando ellos lo dicen abiertamente es porque evidentemente están muy por encima de nuestra esfera de influencia, porque si no se estarían ocultando y no lo hacen. Se viene justamente una digitalización del ser humano, una digitalización o intentan eso, ¿no? Digitalizar no solamente la parte, podría decirse, etérea en cuanto a la información y a la manera de nosotros movernos en el mundo, sino también insertarnos los dispositivos necesarios para que nosotros no podamos salir de la digitalización, por más que lo quisiéramos, ¿no? Y me refiero puntualmente a integrarnos a una plataforma de dinero digital que dependa de nuestro cuerpo, integrarnos a un transhumanismo, integrarnos a una capacidad de reproducirnos, que es una palabra bastante fea, porque yo diría procrear en todo caso, o concebir en producción o reproducción, es una palabra que está ligada netamente a la industria, y estamos hablando de la cuarta revolución industrial, ¿no? Así fue quien Klaus Schwab mencionó en su libro, junto con el Gran Reseteo. Entonces quieren integrarnos a un sistema electrónico que nos avale a nosotros a reproducirnos según tal vez créditos sociales o tal vez cuánto aportamos al sistema teomaterialista, ¿no? Si somos productivos para el sistema o no, si tenemos cierta descendencia sanguínea, ¿no? Llámele apellido si usted quiere en el término jurídico positivo. Entonces se viene una nueva caída en términos del espíritu humano y una nueva etapa de control que indefectiblemente, porque lo dicen abiertamente, sobre todo el israelí Noah, el filósofo e historiador de la Universidad de Israel, que en el foro de Davos habla muy suelto de cuerpo para decir qué vamos a hacer con toda esa gente inútil que va a quedar sin trabajo y por lo tanto van a sentirse inútiles y sin propósito, y él mismo dice: yo propongo drogas y videojuegos. O sea, indirectamente, para mí la Agenda 2030, Club Bilderberg y lo que es la cuarta revolución industrial se simplifica o se entiende en los 10 puntos de las piedras guías de Georgia, y el número 1 es reducción de población drástica. Y cuando eso que parece viejo lo trasladás a la actualidad y ves que hoy se acaba de discutir otra vez en el foro de Davos en términos de los personajes religiosos que van, hasta los tecnócratas, los políticos, los economistas, los historiadores y los filósofos, y los policy makers coinciden, ¿no?, en la reducción de población que muchos nosotros nos alertábamos cuando escuchábamos a Bill Gates en la charla TEDx. Si hacíamos bien las cosas ¿no?, con el experimento, podemos reducir la población en un tanto o cuanto por ciento. Así que si se viene eso y lo sabemos, tenemos que empezar a informarnos para contrarrestar eso, ¿no? Creo que en esa etapa es en la que se está ahorita, ¿no? Informándonos porque obviamente hay una como infoxicación, o sea, hay demasiada información y es difícil, o digamos, hay personas que acusan a quienes no siguen digamos, la voz oficial
se le acusa de estar buscando información donde ellos se sienten cómodos, donde los argumentos que uno eh, expone son más parecidos, le parece digamos, al lector o al consumidor de información natural como que es mucha verdad acumulada como para creernos, pero de la misma forma también hay una especie de conexión con todo lo que está ocurriendo en sentido de, bueno, pero si lo que estás viendo te das cuenta que no coincide con, o digamos, es contradictorio al espíritu, porque si lo que se está haciendo realmente beneficiará a las mayorías, porque seguimos metidos en un problema como en un loop como dices tú, de reducción del espíritu humano, porque nos sentimos peor siempre. Eh, en ese sentido te preguntaría, Airu, qué pasó en esta etapa en la humanidad? Pues que, qué hizo que tuviéramos o que hayan personas como tú hablando de algo como el paradigma en el que se sostiene todo lo demás, pues todas las instituciones humanas. Hablamos de ciencia, salud. Decir que nosotros no vivimos en lo que se dice que vivimos es, es riesgoso, es valiente y ¿por qué lo estás haciendo? ¿Y por qué en este momento crees que está sucediendo? Mira, primero, arrancando de la primera parte que vos mencionabas, la gente que hoy en día le da miedo a la información o prefiere eludirla porque le parece muy sobrecargada y tampoco entiende que puede hacer uso del tiempo, a pesar de que cada vez corre más rápido, pero quiero decir, mm, hoy te salva la vida la información. La información siempre en términos elitistas fue poder. Por eso inventaron los servicios de inteligencia, por eso siempre tuvieron espías, por eso siempre tuvieron emisarios, porque lo más preciado para mantener una monarquía, un reinado, un imperio, etc., era controlar la información que se manejaba adentro para detectar quiénes eran tus detractores, sus infiltrados, ¿no? Quién te iba a traicionar, etcétera, etcétera. Eso es información, no es material, pero vale mucho, sobre todo en esas características que acabo de mencionar. Hoy, para nosotros, que somos seres que no pertenecemos a esos grupos de poder y que no nos interesa mantener un imperio, pero sí nos interesa muchísimo mantener nuestro linaje lo más sano posible y a nosotros mismos, hoy la información es vida. Para nosotros es vida más que poder. ¿Y por qué lo digo? En el encuentro en el que tuvimos, se hicieron realidad nuestras sospechas de muchos seres que por suerte o por éter vinieron y nos dijeron, hace 2 años atrás te conozco, porque ni siquiera era de los que estaban por el cuestionamiento de la forma geométrica de nuestro mundo, hoy creo que me salvaste la vida. La información que ustedes brindaron me han salvado la vida, porque si no hubiera tomado la misma decisión que tomó la masa, atolondrada y aturdida, y se hubiese prestado al experimento, y tal vez hoy no estaría acá, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, la información en ese contexto hoy para nosotros es vida más que poder. Después, ¿por qué tomamos esta decisión? Tal vez por lo que reencarnamos, tal vez esto uno lo eligió y decidió volver, si se puede decir de esa forma. Yo todo ese tipo de prácticas las considero más que valiosas, me parecen fundamentales porque aparte vos ves que en el sistema la manera indirecta que tiene todos los mensajes que nos envían es para alejarnos de nuestra misión espiritual como individuos, ¿no? Estamos hablando, en la charla lo comentábamos, sobre todo Dani Márquez lo exponía muy bien, las 3 heridas de Freud. La primera es el modelo heliocéntrico, quitando al ser humano del centro, pero con lo que eso representa, ¿no? No es una cuestión de sentirse vanidoso o arrogante o yo soy el mejor de la creación, no va por ese lado. Después viene justamente todo lo que tiene que ver, lo dice el propio Freud, no son palabras mías, lo que tiene que ver con la teoría de la evolución, trasladándote primero con la irresponsabilidad de decir que un mono o un primate es un ánima, es un animal, es algo sin alma, lo cual ya desde ahí me parece una cuestión demasiado arrogante para decir algo así. Creo que cualquier ser vivo que hoy camina tiene conciencia y alma, tal vez de distinto grado, pero no quita que no la tenga. Segundo, porque ligándonos de esa forma pueden justificar todo lo que tiene que ver con
teorías heliocéntricas o de universo en expansión, que no hacen otra cosa que de forma indirecta quitarnos ese privilegio espiritual que viene con nosotros de todas formas. Entonces, como viene con nosotros de todas formas y no lo pueden apagar, porque no se puede apagar, sí te lo pueden desorientar. Por eso la charla nuestra va de una orientación para volver otra vez a ese sendero, porque como no lo pueden quitar, porque si quitan el espíritu, la máquina biológica deja de funcionar y no sería operatoria para para sus empresas, podría decirse, ¿no? Que hoy en día con la inteligencia artificial y el transhumanismo justamente se dan el lujo de elegir reducir la población porque muchas de nuestras actividades hechas por humanos, a pesar de que contribuyen a la planificación de la agenda, hoy las puede hacer una máquina. Entonces, por eso se dan ese lujo. Pero quiero decir, el espíritu no es algo prescindible, sino que justamente es imprescindible para que la máquina biológica opere. Entonces lo que van a querer hacer es desorientarlo. ¿Para qué? Para que te puedan convencer de que vos le otorgues el tiempo de desarrollo espiritual a un propósito que no te pertenece. Y después viene la tercera herida, que es la freudiana, de propio Freud, que las anteriores las menciona él, pero él mismo se pone como tercera herida, que es justamente el subconsciente. O sea, vos no controlás tus propios procesos emocionales, cognitivos, etcétera, y siempre va a ser un trauma que vas a tener o vas a necesitar de nosotros para poder salir adelante, etcétera, etcétera. Nosotros lo que planteamos dentro de esa orientación o reorientación es, mirá, medicina germánica, cuestiones bioemocionales, cuestiones que tienen que ver con el modelo heliocéntrico, bueno, vamos al modelo geocéntrico y de ahí salgamos al modelo de creación y de ahí salgamos a la cuestión espiritual, entendamos el mensaje que siempre han encriptado a través de logias ocultistas, decodifiquemos los mitos, que no son otra cosa que empoderar la voluntad del espíritu del ser humano y poder salir de los laberintos con el famoso hilo de Ariadna y la luz. Justamente ir y matar al Minotauro, vencer a tu sombra, pero tener la información para volver a salir del laberinto y que no quede ahí atrapado. Y nosotros lo que tratamos de hacer es eso, tenemos la necesidad de brindar la información para que cada uno tome las riendas de su presente y no se pierda en la conspiración de la conspiración de la conspiración y se termine transformando en un ser que consume información por entretenimiento y no por utilidad. Y nosotros lo que queremos es que la información se la utilice, justamente. ¿Sientes que hay grupos que se están tomando esto en serio del control y que están abriendo tienda aparte, que están buscando como de crear sus propios sistemas? ¿Conoces alguna experiencia? Gente que esté ya definitivamente no va a poder cambiar ni va a poder subsistir dentro de una ciudad. Por lo tanto, bueno, me voy a vivir a otro sitio. ¿Conoces una experiencia? ¿Propones eso? Mirá, cuando uno lee los protocolos de Sion y lee los protocolos o La Mónita Secreta, entre tantos otros libros, pero quiero decir propios de ellos, ¿no? Que son instrucciones, directamente son libros de iniciación instructiva, no es simplemente una ciencia ficción que luego la trasladan a la realidad como puede ser George Orwell de 1984, o Un Mundo Feliz, o lo que quieras, ¿no? El Mago de Oz, etcétera. Está todo muy ciencia ficcionado, ¿no? Libros de instrucción para ser ejecutados, como La Mónita Secreta, los protocolos de Sion, ahí te vas dando cuenta del nivel de adoctrinamiento que hoy nosotros estamos teniendo que tolerar y quedan nosotros poder saltearlos a través de la información, como dije al principio, pero también están los protocolos de Toronto, donde está metido el Club de Roma, si no mal no recuerdo, junto con otros clubes de los que estamos acostumbrados a escuchar, que lo que buscaba era, decía, nosotros la única manera que tenemos de controlar a la masa es metiéndola en un corral. Ese corral tiene que estar limpio, ese corral tiene que ser confortable, tiene que tener una ilusión de protección, de seguridad a cambio de pago de impuestos, pero que de alguna manera tenga una base en la realidad. Eso se llama ciudad. Eso se llamará en un corto tiempo Smart Cities, o sea, ciudades inteligentes para un mayor control, para que el ganado tenga todo lo que necesita cuando ellos lo requieran, pero también tenga lo que no necesita cuando ellos también lo requieran. O sea,
que ellos puedan de alguna manera controlar la disposición de alimentos o el transporte, o abrirte la puerta de tu casa porque va a ser electrónica la cerradura, pero va a estar ligada a un crédito social o a una decisión de un Consejo Superior de Naciones Unidas, porque afuera hay un virus aterrador que puede matarnos a todos, entonces la comida te va a llegar a la puerta de tu casa, a la que nosotros te enviemos, como pasa, por ejemplo, en Australia ahora a la gente que la meten y la aíslan por casos positivos. Eso es una realidad. Nosotros no sabemos, porque no somos así educados, no sabemos ni construir nuestra propia comida. Entonces, eso es una gran ventaja para ellos. Hay mucha gente, hay muchos seres que se dieron cuenta de esto y empezaron a activar, ¿no? Y empezaron a hacer su propio camino nuevamente, volviendo a integrar la tecnología, pero también a la naturaleza, no volviéndose esclavos ni de una ni de la otra, tratando de encontrar el equilibrio, y empezaron a aparecer desde hace bastante ya, por ejemplo, comunidades que construyen las famosas naves terrestres, que son ni más ni menos que casas no inteligentes simplemente porque te abren una puerta cuando vos llegás porque tenés un microchip en la mano o porque aplaudís 2 veces en el living de tu casa se prende la luz, no. Son inteligentes en el sentido, o mejor dicho, son autosustentables. Integran lo que es el aire, lo que es la energía solar, lo que es las plantas, los peces que están en el agua, que comen lo que la planta saca y el excremento del pez a su vez retroalimenta la planta y hacen hidroponía y tienen un sistema de calefacción basado en tal o cual cosa. Bueno, si ponen naves terrestres, el arquitecto, que ahora se me fue el nombre, muy conocido, ahí lo comenzó todo en la zona de México, en Arizona, no, en Arizona no, perdón, eso es Estados Unidos, en el desierto de México, no me acuerdo ahora el nombre, es muy conocido. Eh, y hoy hay por todos lados. Yo he ido aquí en Argentina, en el sur de Argentina, hay como funcionan como boutique hotel. Es muy barato, podés ir y tener una experiencia en una nave terrestre y es impresionante. Todo construido también sin, digamos, sin paredes rectas, para que la energía fluya mejor, siguiendo todo lo que tiene que ver con una integración natural, pero lo principal es que toda la casa funciona también como un centro de cultivo constante, o sea, tenés la obligación de introducir plantas adentro que te proporcionen oxígeno, pero también tener el espacio para cultivar comida, para tratar de depender lo mínimo posible del sistema. También tiene todo lo que tiene que ver con lo que, entre comillas, la parte menos automatizada por el momento es el tema del gas, que tampoco es necesario porque podés tener cocinas económicas y bueno, volvemos a prender la maderita y no hay ningún problema. Pero quiero decir que cuando vos ves la calidad de vida que se logra con ese tipo de infraestructuras, cualquiera de nosotros dejaría todo lo que tiene en la ciudad para irse a una casa de esas, porque además son muy hermosas, son muy bonitas, y si uno la quiere construir desde cero, Reynolds es el apellido del arquitecto que propuso todo esto, tenés una comunidad que viene y te ayuda. Vos le pagás, obviamente, pero quiero decir, no es una casa que sale 3 veces más que una casa ordinaria, al contrario. Entonces, desde ese lado, ahí tenés un gran ejemplo. Ahora, si vos vivís en un lugar así, pero además integrás terapias oxidativas, medicina germánica, conocimiento ancestral, conocimiento de ascensión espiritual, viajes astrales, etcétera, etcétera, etcétera. Y encima, cada casa es una pequeña parte de vos mismo, porque son todos seres que están más o menos en la misma y se juntan y charlan. Bueno, ahí es donde de alguna manera está, no sé si la solución, pero un camino a seguir, por lo menos, ¿no? Están germinando por allí otras opciones que es como no necesariamente tienen que tratar de convertirse en estos que luchan, como en estos tipos de héroes que quieren revertir lo que está dado, porque además está controlado por algo que es fuerte, ¿no? Como el dinero y que mucha gente, como, bueno, lo explica bien la película Matrix, sostiene y siente que es la única forma, además de sobrevivir, ¿no? Sí, yo he visto por allí bastante gente que está creando como que, bueno, ya no invierto más energía tratando de cambiar esto porque sé que esto no se va a cambiar, esto va a seguir así, se va a seguir deteriorando. Y bueno, trato de tomar otras opciones y como dices tú, se consiguen bastantes alternativas por ahí que se están generando en este momento. Iru, yo te quería preguntar, ¿qué sientes que hace falta, que le hace falta? Yo conversaba con alguien de filosofía y me decía, bueno, pero como tratando también de encasillar
si se puede llamar movimiento, a los grupos, a los individuos que están cuestionando el modelo actual. Ujú. Eh, ¿Ustedes acaso tienen un libro de cabecera? ¿Cuál es el autor que...? Porque tengo entendido que varios de los filósofos antiguos creían y pensaban que la Tierra era el centro de la creación. Y después, en 1500, que se rompe con eso y se empieza a creer que la Tierra gira alrededor del Sol y lo hacen a través de un método intuitivo. No hay ni siquiera elementos ahí empíricos para demostrar eso. ¿Hay algún autor en el que tú te soportes, con el que tú te identifiques con respecto a la forma de la Tierra, a nuestra cosmología? Te quería preguntar. Mirá, yo creo que hoy en día, por el uso tecnológico, cada uno puede convertirse en el propio autor de la constatación si el horizonte tiene una geometría curva o no, porque en todas esas épocas, incluso hasta principios del siglo XX, adentrados incluso en ese principio del siglo XX, no había elementos ópticos claros y avanzados como para poder ver, por ejemplo, como hoy se ve con un lente infrarrojo, edificaciones, ya sean naturales o artificiales, hechas por el hombre, que deberían estar ocultas, ¿no?, por detrás de esa curvatura y geométrica, y sin embargo ahí están sobrepasando por metros, incluso en algunos casos como las montañas por kilómetros, lo que debería estar oculto. Podemos ir al caso Colonia, Puerto Madero, o Michigan, Lago Michigan con el Skyline de Chicago, o lo más para mí exagerado a la fecha de hoy, porque siempre va a estar el margen de error que te van a poder discutir, que la refracción, que esto, que aquello, que lo otro, pero hoy cuando vemos el canal del ingeniero civil J. Toland y él en varios vuelos, hay uno puntualmente que llega a ver hasta 1500 kilómetros, pero no es muy claro, entonces hay alguna gente que le puede generar simplemente desconfianza, porque a ver si es eso o no, porque ahí yo veo que está muy distorsionado por fuera de foco. Bueno, hay uno puntualmente que llega a 950 kilómetros, que se ve perfectamente, los picos nevados, y se ve más tierra, o sea, más terreno más allá de esas montañas de los picos nevados, desde los 10 kilómetros de altura, viajando en un vuelo comercial con un lente infrarrojo. Matemáticamente, a la esfera de 12.741 kilómetros de diámetro promedio, ya que supuestamente está achatada y expandida en el Ecuador, no se puede ver más de 357 kilómetros. Estos son 3 veces eso. Entonces, uno ahí ya es su propio autor de su propio libro. Ahora, obviamente que sí, como vos mencionás, la doctrina copernicana fue el mejor elemento de destrucción espiritual y de desvalorización del ser humano. Por algo lo menciona Freud en su primera herida de la psique, por algo lo menciona el poeta Goethe, quien desarrolló el libro del Fausto, diciendo que de todos los sistemas, el más efectivo para desorientar y para controlar al espíritu humano ha sido la doctrina copernicana, y de ahí podemos seguir a un montón de otras autores que siempre han mencionado eso. De hecho, George Orwell en 1984 menciona en un diálogo entre Winston y O'Brien la idea de que existe un sistema dual de astronomía, porque los astrónomos de la élite, cuando querían, podía decir que las estrellas estaban a millones de años luz, o que simplemente eran ciertas luces de fuego en el cielo según la conveniencia. Entonces, la persona instruida, no educada, sino instruida y intuitiva, sabe que la doctrina copernicana es la superación del culto solar para control. No el culto solar en otros términos, sino puntualmente para un control espiritual, de aquello que no podés manejar a través del plano físico, más allá que podrían existir métodos de tortura para hacer cambiar de opinión a una persona, como lo ha hecho la Inquisición y como hoy en día también existe a través del efecto panóptico, o de esta cuestión de señalar con el dedo a tu vecino porque no hace tal o cual cosa, y se trata de cambio de comportamiento. Figura incluso en la página oficial del Foro de Davos a través de Big Data, etcétera, etcétera. Entonces, retomando el punto, si uno quiere meterse en este tema, a mí me pareció muy bueno el libro de Eric Dubay, 200 pruebas de que la Tierra no es un globo giratorio, que viene con ya un bagaje de aquel libro de Samuel Roboham y de otro autor más, que creo que Carpenter era el apellido, de las 100 pruebas, ¿no? Porque claro, 100 pruebas, porque cuando ellos lo escribieron había un montón de artefactos que a la fecha de hoy los tenemos, pero cuando ellos lo escribieron allí por el siglo XIX no existían. Entonces ellos pusieron 100 pruebas,
Y ese es un libro muy, muy bueno para iniciar. Después, obviamente, hay muchos libros o hay muchos autores que han cuestionado, desde un Nikola Tesla hasta una persona moderna como Halton Harp, que trabajó en la NASA, toda esta cuestión del modelo de expansión del universo o de qué es realmente la gravedad, si es una fuerza o si no, qué pasa con el electromagnetismo, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es tan amplio que vos tenés que integrar, ¿no es cierto?, un montón de tópicos, pero el tema geométrico de la Tierra hoy está al alcance de todos hacer la observación concreta para desmentirlo, o tomando la información de un ingeniero como es J. Toland, simplemente revisar la información que presenta y hacer la corroboración propia. Obviamente el agua no se curva, maestro, eso es lo que nunca nos dimos cuenta, ¿no? El agua siempre está a nivel y ahí no hay chance ni explicación alguna que pueda ser constatable en laboratorio, más que el agua busca siempre su nivel en cualquier volumen y en cualquier cantidad. A ver, Iru, si, bueno, estamos partiendo de que no hay evolución, nunca hubo mono, nunca hubo Big Bang, que aquí hubo una creación. Para Iru Landucci, ¿de qué se trató? ¿Cómo, de dónde parte esto? O por lo menos hablemos de nuestra humanidad, de la nuestra, porque por ahí hemos visto que se cuestiona hoy Mirá la cara que te incluso, pongo. se cuestiona incluso que las catedrales en las que las catedrales o muchos de los edificios institucionales que hoy vemos, que en su mayoría tienen una, o sea, la forma, el material con que están hechos esas estructuras, hoy es difícil repetirlo. Y hay gente que cuestiona incluso si eso lo hicimos nosotros en el siglo XVI y si realmente fueron los españoles, que fueron los que supuestamente llegaron a civilizar a América, fueron ellos que los construyeron. Entonces, conectando eso de la arquitectura con el tema de la creación de nuestra humanidad, ¿qué piensa Iri Landucci? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó según tú? Según lo que tú Mirá, crees. Mira, el tema de los monos, sí, obviamente que existen monos, existen un montón de. A mí me parece más raro que existe una jirafa, ¿qué quieres que te diga, maestro? O sea, y hay cada ser debajo del mar donde no llega ni siquiera la luz, ahí donde el documentalista Mike DeGury, quien filmó el Titanic con James Cameron, cuando fue por segunda vez y comentó que había una densidad tan grotesca por los cambios de presiones en las fosas marianas, que él quería meterse con el submarino y rebotaba, no podía seguir penetrando el agua y había un lago abajo del agua, una cosa muy extraña. La evolución. El tema de la evolución es una teoría propuesta por Charles Darwin, pero en realidad viene de más atrás. Incluso hay metido un jesuita como Teilhard de Chardin en esa teoría. Después, el primero que dibuja la idea esta de un dinosaurio, ni siquiera es Charles Darwin, es Robert Plot, quien continuó, quien fue el curador del Museo de Elias Ashmole, quien fue el padre, a su vez, de la mayoría de los ritos masónicos de la actualidad, pertenecía a la Royal Society de Londres. Quiero decir, el propio, recordemos que el propio George Orwell, que no se llamaba George Orwell a propósito, dijo en su libro, le dijo creo que a Winston, le dice, cuando Winston empieza a esbozar pero tú quién eres, ¿acaso tú no controlas la fuerza de gravedad y los 4.000 millones de años que tiene nuestro mundo? Y el personaje principal, O'Brien, se le ríe y le dice, mirá, el tema de la evolución fue algo propuesto por nuestros científicos del siglo XVIII. La Tierra no tiene más años de las que tiene la existencia del ser humano. No seas estúpido, ¿no? Le dicen un libro y uno podría decir, no, pero bueno, eso es ciencia ficción. La realidad, nadie sabe, maestro. Nadie sabe. Ojalá te pudiera contestar eso, cómo inició todo esto. Esa es la gran pregunta, de ahí todas las versiones o teorías indirectas tratando de darte una respuesta a algo que incluso ellos atacan hasta primero la pregunta, porque dándote una respuesta a una pregunta que vos todavía no te hiciste, eso se llama dar una orden y tenés que acatar por principio de autoridad, pero lo que ellos están buscando es que cuando a vos te hablan de la teoría del Big Bang, de los 4.500 millones que supuestamente tiene la Tierra, cuando te dan la fecha del universo,
etcétera, etcétera. Lo que te están anulando a vos es esa pregunta de quiénes somos y cómo arrancó todo esto, que era la pregunta por excelencia de aquellos filósofos de la antigüedad, ¿no? Entonces, ya ahí hay algo para al menos contemplar. Ahora, ¿cómo sucedió todo esto? Es prácticamente, no importa si usás el paradigma científico, religioso, filosófico, es casi imposible y no llegaríamos ni con el hilo de Ariadna a salir de ahí. El tema es, yo necesito esa respuesta para poder evolucionar en mi capacidad de ser humano, de ser espiritual, de ser álmico. No, es más, tal vez nuestro camino sea al revés, sea tener que evolucionar en todo eso para poder encontrar esa respuesta, si es que tanto te interesa, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo particularmente no te la puedo dar y sería imprudente incluso arriesgarme a dártela porque excede mis capacidades de investigación y de experimentación. Sí he tenido, y lo he remarcado siempre, yo arranqué este viaje en esta encarnación cuando salí del cuerpo y me vi el cuerpo en la cama, y ahí me interesó toda esa cuestión y empecé con metafísica muy básica y empecé a tomar otro gusto y otra práctica a cuestiones que hoy son denominadas chamánicas, y que al contrario es una cuestión de integrar fuerzas naturales con fuerzas espirituales desde la propia voluntad, para resumirlo porque si no sería demasiado largo. Ahora, el tema de las catedrales, mirá, yo acá en la ciudad de La Plata tenemos, es una ciudad masónica, lógico, construida, preplanificada, como fue la ciudad de Washington DC, el Distrito de Columbia, tiene todas sus diagonales, sus plazas cada 5 cuadras, esto, aquello, lo otro. Tiene una catedral, la Catedral de La Plata es una de las catedrales más grandes del mundo, no es una catedral menor, pueden buscarla y se van a dar cuenta. Y yo tengo el bisabuelo de un profesor mío, participó en la construcción. Y es una construcción exactamente igual a las más hermosas catedrales que se pudieron haber construido en Europa. Cualquiera, podés citar cualquiera. No tanto las rústicas, porque hay distintas épocas en donde las catedrales, primero, recordemos que, por ejemplo, si vos vas a Sitges, ahí en España, las catedrales de Sitges eran catedrales que tenían ventanas así chiquititas y tenían paredes que eran, pero de 1,5 metros. ¿Por qué? Porque en una época las catedrales funcionaban como fortaleza, donde la gente dejaba, no la gente común, sino la élite dejaba el dinero. Entonces, y donde también la gente se refugiaba cuando había alguna invasión y demás. Entonces era todo muy estratégicamente militar. Cuando fueron ganando poder y la fábula de Cristo se expandió y empezaron a entrar en esta cuestión de control más espiritual y social, entonces tenían que trasladar la idea de que Dios atiende, como decimos aquí en Argentina, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Te dice un argentino ahí que capitalista, por así decirlo, pero ahí es Dios atiende acá. Dios habla con nosotros, y como nosotros vendemos la fábula de que Dios es un ser súper mega enorme y todopoderoso, todo tiene que estar hecho de manera gigantesca porque ahí tiene que entrar Dios. Y vos tenés que sentirte pequeño, como el modelo heliocéntrico te hace sentir pequeño, pero en tu propia nave llamada planeta Tierra, entonces vos en la catedral tenés que sentirte que estás, viste, sí, coincido con esta idea de los cátodos. Yo sé que le falta un minuto para que se corte esta partecita, así que tranqui. Digo, sé que mucha gente toma la palabra catedral y me parece correcto como cátodo, ¿no? Como el manejo de una energía. Ahora, hay un montón de energías, no simplemente son las energías naturales las que se pueden manejar a través de la electricidad y el magnetismo, también la del hombre. Y para poder manejar algo intangible como la energía del hombre se hace a través de fábulas, a través de información, nuevamente, volvemos a lo mismo. Entonces, las catedrales barrocas son catedrales o las renacentistas, o las que venían en el siglo XVI, XVII, etc., son catedrales totalmente construibles por el hombre que estaba en esa época. Y de hecho, te repito, la Catedral de La Plata, que se comenzó a construir en el siglo XIX, mirala y es impresionante, y son perfectamente construibles por el ser humano de aquella época. Y sobre todo, mira, acá te lo voy a relacionar con algo que es un concepto bastante interesante en términos de la evolución, porque sí, claro, dentro del modelo darwinista,
la evolución debería hacer que los seres humanos más adelantados, más cercanos a nuestro tiempo, son más inteligentes que los anteriores, porque supuestamente más atrás vas y menos desarrollo tenías. Y eso no es verdad. Ahí está el tema. ¿Por qué nosotros tendemos a pensar que los seres humanos de hace 3 siglos atrás eran menos inteligentes que los de ahora? Porque lo comparamos en términos tecnológicos, porque ¿cuál es el método de comparativa? En el tecnológico, y bueno, puede llegar a ser. Lo que pasa que ahí se mete el tema, pensá por ejemplo, creo que a principios del siglo XX, no me acuerdo el autor, pero el castillo de coral que está ahí en California, de una sola persona con una máquina, algunos decían que hacía levitar las piedras y demás, pero ahí está, el castillo de coral tiene piedras de toneladas y fueron levantadas por una sola persona, entonces si eso lo multiplicás o lo extrapolás a otras cuestiones, es explicable, no tiene por qué haber una fuerza extraterrestre o seres de otro mundo para que se pueda construir eso. Ahora, la pregunta, o volviendo a la anterior, te lo cierro, el tema de las catedrales acá en la Ciudad de La Plata, podés ver desde fotografías desde cero cómo se construyó esta tremenda catedral. Después está todo el simbolismo dentro de la catedral para hacerte sentir pequeño y que las puertas solamente Dios entra por ahí prácticamente, pero las abre todos los días un cura. La empuja un cura y la abre. O sea, no viene un tipo, viste, ayudarlo a abrir un gigante. Después está el tema, me acuerdo en un programa de Iker Jiménez, cuando sí lo que decían es cuando uno mira el techo y ve los arcos con los que está formado y la geometría fractal que tiene, y una persona agarra simplemente una placa metálica, tira arena, agarra una cola de violín y hace ¡zing! Y vos ves que toda esa arena se forma exactamente igual que el arco de construcción que tenía el techo de la catedral. Entonces, conocían de cinemática, y conocían de luminiscencia seguramente, y conocían también de toda la cuestión que tiene que ver con el diseño fractal basado en la vibración de las cosas, ¿no? En la vibración del sonido a través de la geometría sagrada. Entonces, claro, vos pensás que un pequeño hombre, como podía ser un cura, un sacerdote, un cardenal, etcétera, tenía que hablar en una época que no había sistema de amplificación de sonido electrónico, pero tenía que retumbar como si fuese la propia voz de ese Dios y de ese mito que nos metieron, ¿no? Hablándote así, ¿no? Y todo eso. Entonces, no es tan, para mí, no es tan fantasioso como se quiere llevar a entender, pero tampoco puedo negar que si bien la iglesia toma un relato e inventa el arco del zodíaco, de Zodiac, del arca de los animales, lo traslada a un mito diciendo que nuestro mundo se inundó y porque fue inundado, entonces cuando las aguas se disiparon y quedó la tierra, todo eso le pertenecía a Noé y Noé es un ancestro nuestro y nos dejó las tierras a nosotros, el Vaticano, y por eso la ley natural contra el derecho positivo y la USC1 y bla papí, papá. Entonces ahí, claro, retomo, es tan complejo ir hacia atrás porque fue reescrita la historia específicamente al menos por 2 jesuitas que habrán tenido un ejército de monos ayudándolos, que es Scaliger y Petavius, y la época de la Inquisición, quemando la información para que esa información que ellos iban a reescribir no tenga contraste ni comparativa con otros libros anteriores. Entonces, es todo un quilombo, ¿no? Y ahí entramos con Fomenko y toda esta cuestión de ir hacia atrás. Repito, yo eso sí lo tomo como algo, como una información valiosa, pero no fundamental para mi continuidad en esta encarnación, a la hora de ascender en un contexto más espiritual, por así decirlo, pero sí me interesa saber de dónde vengo. Y llego hasta un punto. Para ir más hacia atrás, tal vez tengo que recurrir a cuestiones que me han hecho muy bien, como por ejemplo lectura de cartas astrales, registros acásicos, desprendimientos corporales y otro tipo de técnicas, si no es imposible. Y eso es una experiencia personal, no hay un método científico, ni me interesa que entre en ese paradigma. Yo me quedo con la propia experiencia y de ahí continúo el viaje. Iru, ¿tiene algo que ver la política actual con esto de querer siempre ver o esperar a que otro sea quien resuelva tus problemas individuales? ¿Sientes que Sí, está relacionado esto de creer que va a venir algo y te va a resolver tu vida y te va a ayudar y te va a decir la verdad y te va a liberar de las cadenas? Piensas que hay una sí. conexión directa y se mantiene todavía. Es importante que eso no se cambie.
Mirá, primero eso creo que tiene una base en algo real y después está la manipulación de eso. A ver, yo creo que uno tiene la capacidad siempre de reconocer en un conjunto de seres que viven juntos, por jerarquía natural, quién en ciertos aspectos está más capacitado que los otros y uno podría llamar no solamente una cuestión de palabra como líder, sino el hecho de decir, pucha, a ver, ese ser humano que está ahí, sea hombre o mujer, trabaja la tierra 10 veces mejor que yo y 10 veces más rápido. Ese tiene que ser mi guía, tiene que ser mi líder y yo quiero que me traslade a través de una tradición oral y práctica su ejercitación para yo comprenderlo y tratar de llegar a ese nivel. Mientras que yo no llegue al mismo nivel que él, no puedo tomar su posición porque perjudicaría al resto. Ahora sí puedo, según el nivel que voy adquiriendo, alivianarle tareas a ese líder para que se enfoque en cuestiones específicas y así ir trasladando verticalmente hacia abajo en la gente o los seres que se quieran integrar a esa área, particularmente en este caso, cómo cultivar la tierra. Eso no me parece mal, ahí la verticalización no me parece mal, porque aparte sería una verticalización abierta en donde todos podemos ver, venir, experimentar. De ahí vienen las tradiciones de carpintero a ebanista o de escultor a mega super escultor, ¿me entendés? Entonces, después si uno quiere de alguna manera ocultar ese conocimiento y que solamente lo puedas aprender si venís a ciertas logias, o también, acordate que logia significa casa de estudio, y entonces también ahí entran las universidades y depende cuánta plata tenés, eso es otra cosa totalmente distinto. Entonces, el hecho de un salvador y no un líder real, basado en la experiencia real, viene de la tradición judeocristiana, viene del Mesías, viene de esta idea de que tiene que haber alguien que venga con los mandamientos y nos ordene porque nosotros somos incapaces, o que tiene que venir a luchar contra el demonio porque nosotros somos incapaces, y tiene que haber alguien que sufra por el resto de la humanidad, y tiene que haber víctima porque sin víctima no hay sacrificio y sin sacrificio no hay meta cumplida. Es toda una cuestión judeocristiana, en otras culturas eso no sucedía, pero todos tenían sus jerarquías y bueno, puede haber un uso desapropiado de esa jerarquía y puede haber un totalitarismo dentro de una tribu inca, maya, azteca, hasta una occidental de las más modernas, es donde sacrifican a sus propias tribus. Yo particularmente no creo que tenga que venir nadie a salvarte, pero también la palabra salvar es muy amplia, porque ¿en qué te tiene que salvar? Si es a nivel salud, yo prefiero consultarle a un amigo que conozca de medicina germánica, y si es médico además oficial y tiene un montón también de ese conocimiento, y si además conoce de medicina china, y si además conoce de medicina holística, y si además conoce de alimentación, voy y le consulto a ese, pero sin dudarlo. ¿Se puede equivocar? Sí, está dentro de las propiedades del ser humano. También me puede dar todas las pautas para sanar, pero yo no soy capaz de aplicarla y no soy capaz de cambiar mi comportamiento, y por lo tanto termino fracasando en esa sanación, pero no porque la persona que me dio ese conocimiento esté errada, es que yo no puedo hacerlo. Entonces, que te venga a salvar a alguien, sí puede ser, lógicamente, pero desde ese contexto que te digo, ¿no? O sea, el hecho de reconocer a alguien que es superior a vos, y si vos en tu propio método de querer sanar o salvar o cambiar un comportamiento no estás capacitado y necesitas nueva información, busca a ese ser humano que sepa más que vos y que te oriente. Volvemos a la palabra, orientar. Pero la acción es personal. En términos políticos se usa toda una cuestión narrativa, se usa toda una cuestión mitológica y una adaptación a la modernidad para que vos siempre no sepas cómo pescar, sino que esperes que alguien te traiga el pescado. Y eso conlleva a una desorientación total, absurda y absoluta, en donde nadie se quiere hacer cargo de dónde tiene que poner las manos a trabajar o el culo en la silla. Entonces, para el sistema es muy conveniente que vos siempre dejes tu vida en manos de alguien que te venga a decir quién sos y qué estás haciendo acá. En ese sentido, hermano, ya vamos a pasar al Landucci, ya no gestor y digamos, a mí no me gusta utilizar la palabra como atacante, pero sí como constructor de una nueva forma de ver dónde vivimos. Ese Landucci, ¿cuál ha sido la mayor obra que ha tenido en su vida? Que digan, lo que mejor yo he hecho, La mayor, perdón. tu mayor obra. Nur para todos, maestro.
Me parece que en ese sentido creo que lo que hoy a mí me representa poder estar o poder tener mi espacio de NUR para Todos, sea en su multiplicidad de plataformas, ¿no? NUR para Todos no lo pongo como el nombre de un canal de YouTube, ni como mi página web, ni como una cuestión de cuando tenía los programas de radio. Digo, el hecho de que mi mayor obra, por así decirlo, y no hablo en términos profesionales, que he tenido muchos animaciones y diseños de las cuales hoy en día sigo disfrutando de haberlo creado, creo que es esta capacidad de poder incorporar información, transmitirla, encontrarme con seres, hablar de la misma manera tanto cuando se prende la cámara como cuando se apaga, poder ser lo más verdadero posible en ese sentido y tener la gracia de que haya seres que quieran escucharme y sobre todo de aquellos que usan mucho de la información de lo que yo digo y vienen y me dicen o me escriben en un correo electrónico, gracias por hablar de este tema, gracias por dar a conocer aquel otro, hoy empecé a utilizar esta terapia oxidativa y me salvó tal de tal o cual cosa o me sanó tal o tal otra. Eh, Creo que en ese sentido de una obra que jamás pensé que tal vez iba a realizar en el mundo, más que la profesional, y me había quedado siempre satisfaciéndome de los diseños o las animaciones que hacía, o de alguna que otra charla que he dado en una universidad, siempre desde el ámbito profesional, que sé que le sirvió también a muchos seres. La de hoy es NUR para Todos, y lo que también me hizo conocer a tantos a otros seres que me han traído nueva información. Me gusta escuchar, me gusta hacer participar también en mi canal o en mi vida historias desconocidas para mí, porque me parece que te ayudan a nutrir mucho, y trato de trasladar esa práctica para quien tiene ganas de escucharlo y le sirve, como seguramente lo hagan otros colegas con otros temas, ¿no es cierto? De ahí la unión hacia la fuerza, manteniendo la individualidad de cada uno, ¿no? Sí, eso me parece que es un plus que tiene adicional la plataforma NUR para todo, porque allí tú no ves que tratan de que todos sean iguales, más bien como que cada quien aporta algo y aquí nos valoramos en nuestra diversidad. No todos creemos en lo mismo, no todos vemos las cosas de la misma manera, pero coincidimos en un lenguaje y coincidimos en que hay cosas que hay que revisar y bueno, aquí estamos y yo siempre, bueno, estoy ahí como uno de los principales oyentes de NUR para Todo y siempre compartiendo con mi familia, con los que no les gusta, con los que les desagrada el tema. Para mí ustedes son como uno de los referentes principales. ¿Algún miedo, Iru, que hayas superado? Mira, miedos, sí, bastantes. A lo largo de estos 41 años, según el calendario gregoriano, porque lo conté en analemas solares, no en lunares, pero hagan la conversión si quieren. En esta encarnación, sí, he pasado por muchas cosas desde el plano físico, miedos a dolores, miedo después, cuando empecé a entender un poco la metafísica, la medicina germánica, miedo justamente a no poder parar la psique, ¿no? A que de alguna manera te juegue en contra las emociones y los sentimientos que tenés. Aprendí también de ahí tratar de ir más de frente, tratar de eliminar esa angustia o esa cuestión de morderse la boca por no querer hablar con alguien, por tener vergüenza, por pensar qué va a pensar el otro si yo voy ahora le digo esto, tratando de equilibrar siempre de no generar un daño mayor a lo que el silencio podría sostener, pero tampoco digo sin faltar el respeto, y no se trata de que porque vayas de frente tengas que ser arrogante, ¿no? O sea, simplemente una cosa es evacuar y otra cosa es lastimar o dañar. También esos miedos me ayudó mucho actos psicomágicos, escribir cartas haciendo acto de presencia, aunque físicamente no estén allí. Conocí un poco, que todavía no lo practiqué, pero lo conocí por experiencia de seres que sí fueron y lo hicieron muy bien, las constelaciones grupales. Eh, Miedo, seguramente no, no puedo calificarte uno concreto, y sería tonto decirle tengo miedo a las alturas, por decirte, ¿no? Más allá de que no lo tengo o no habré estado lo suficientemente alto para sentirlo. Pero digo que el miedo es necesario. El miedo muchas veces te hace sobrevivir, también te puede hacer tomar decisiones inadecuadas, lógicamente, pero también lo puede hacer el amor, eso.
es parte de esta encarnación y es parte de lo que venimos a aprender, seguramente, porque justamente no hay ningún ser humano ni ningún ser vivo que no haya experimentado el miedo, lo que se denomina el miedo, o lo que se denomina el amor, o la tristeza o la felicidad, que son de alguna manera dentro de ese gradiente, ¿no? Dentro de esa línea energética, son simplemente La parte del péndulo. grados de miedo Sí, o grados de sí, lo que claro. consideramos amor. Así que no voy a hacer uso de esa frase que cuenta Carl Jung en uno de sus libros, donde su padre le decía que se le había manifestado uno de sus mayores miedos, y era que aquella sombra que veía a lo lejos finalmente era un jesuita. Pero, Podría ser. pero ahí lo dejamos. Si se puede hablar en un término poético, creo que le tendría miedo a todos aquellos que nos estamos dando cuenta de todo esto y no hacemos nada al respecto. Conectando con eso, algo que te motive en este momento. Bueno, particularmente me motiva mucho la información, me gusta mucho la cuestión de seguir adelante a pesar de las equivocaciones, tratar de corregir lo que uno considera que ha hecho mal en términos profesionales o también en cuestiones que tienen que ver con las amistades, con el linaje, con cosas que quedaron pendientes, que todavía están a tiempo. Me motiva mucho la música, me motiva mucho el arte, la cocina. Me motiva a tener charlas con otros seres que me traen sus experiencias. Me motiva mucho el deporte también. Soy de Aries según el calendario gregoriano y la verdad que me siento bastante así. Me gusta mucho todo lo que tiene que ser como con el deporte, con la belleza. Trato de fortificar y de acentuar lo que me viene dado por los astros en el momento de encarnación, pero no pretendo quedar preso ni perderme de las otras características que tienen digamos, otras configuraciones celestes, porque nosotros podemos elegir cambiar, podemos reorientar nuestra órbita, a diferencia de los dioses celestes que quedan condenados a su circuito eterno, ¿no? Entonces, que vos vengas con unas condiciones iniciales no significa que no las puedas cambiar, mejorar o dejar de lado si sentís que te están haciendo mal. Así que la cuestión de la información me motiva bastante y de la práctica también. Así que nada, tomar mate te puedo decir también. Eh, son preguntas que van conectadas con el espíritu, ¿no? De quien entrevisto, porque a veces como que los deshumanizamos a las personas que estamos viendo atrás de una pantalla. Si uno, este carajo seguramente Y no por eso los siente. encuentro, maestro, para volver a humanizarnos. Sí, necesario, sí. Siento que si bien la era digital nos permite conectar con cosas que andamos buscando de manera instantánea, dejar a un lado el contacto humano es fatal, eso nos Ujú. mata. Yo detesto incluso esto de citas por cosas, me parece como muy mecanizado, muy comercial. A mí me gusta old school, ver a la gente, ver sus gestos, ver sus expresiones. Para mí eso es importante. Totalmente. La motivación, bueno, ya hablamos de eso. ¿Qué te inquieta, Airo? En el Bueno, 2022. el presente me inquieta, maestro, y tratándolo desde la propia palabra, digo, de no quedarse quieto. Más allá de que inquieta sería como una quietud interna, o sea, te están haciendo quedar quieto. Es momento de justamente todo lo contrario, ¿no? De levantarnos y ponernos de pie y empezar a caminar otro sendero, tanto desde el plano simbólico, pero también desde el práctico. Me ha inquietado ver lo rápido y lo fácil que han materializado un control masivo para un cambio de paradigma. Nunca lo había atravesado. Yo no viví en este cuerpo ni siquiera las dictaduras militares como lo han hecho mis padres, en donde las cosas eran muy complicadas y de la noche a la mañana se pudrió todo, como decimos aquí en Argentina. Después creo que vivimos la generación del 80. Hemos vivido, yo reencarné en el 81, tiempos muy tranquilos en términos, por así decirlo, a lo que venía siendo Primera Guerra, Segunda Guerra, caía el Imperio Ruso, bueno, Vietnam, esto, aquello, lo otro. Estábamos bastante bien, ¿no? Por así decirlo, independientemente de las crisis económicas, la cuestión occidental del mundo
tal vez no tenía las dictaduras de Oriente y de Medio Oriente, entonces estábamos bastante tranquilos con nuestros Walkmans, después nuestros Discman, y empezó el 2001 y empezó no solamente aquí en Argentina una crisis brutal, sino también cuando yo, parte de toda esta realidad que me inquietó fue cuando vi Zeitgeist, la uno sobre todo, y me enteré lo que era la Reserva Federal, lo que había sido el atentado de las Torres Gemelas, cómo se imprimía el dólar, qué pasó con el Titanic y esto y aquello y lo otro. Pero siempre estaba ahí, ¿no? Estaba latente que iban a hacer tal cosa o que iban a hacer tal otra, y de golpe nos tocó evidenciarlo en carne propia y con esa facilidad que han tenido controlado a los medios de comunicación, a los políticos, a esto, a aquello, y me inquieta porque, como dijimos al principio del programa, si vos tomás las propias palabras de estos hacedores de realidad, por más que uno pueda construir su propia realidad, no puede ser tan necio de pretender que no afecte la realidad del que tenés al lado, porque te va en el campo mórfico, te va a perjudicar. Entonces, nuevamente, aunque suene repetitivo, pero la inquietud surge de que no seamos más transmitiendo esta información y tratando de alertar al que está al lado que se ponga de pie. Iru, llamemos en este espacio al evento que se viene, me dijiste que el próximo mes. No, el próximo mes no, en septiembre 10 es la conferencia en Barcelona, la organizamos los mismos de siempre, tratando de hacer lo que te acabo de decir, ponernos de pie. Tal vez hay mucha gente que no entiende que hacer una conferencia, más allá de la logística, el esfuerzo, el valor que tiene, el precio que tiene, porque todo eso hay que rentarlo de alguna manera, la importancia que tiene para dar el ejemplo. No es, sí, todavía la pasamos bien, porque si la pasaríamos mal no haríamos nada. Si la vamos a pasar mal no me levanto ni de la cama mañana. La pasamos bien porque justamente desvirtualizamos este tipo de intercambio que por lo general queda así, virtualizado en una pantalla. Agradecemos esa tecnología, y si esta herramienta lo hubiesen tenido hace 150 años atrás, tal vez muchas revoluciones hubiesen sido distintas, pero quiero decir, tratamos de traer al plano de la realidad material, todas las cosas que hablamos en los chats y que nos saludamos y que abracito y que besito y que, bueno, a ver, vamos a activarlo. Entonces, brindemos información, encontrémonos también como seres humanos, compartamos historias, demostremos que hay porque por cada persona, por cada ser que va a una conferencia de esas, te voy a decir un número que seguramente no sea correcto, pero representa 100 o representa 1000, porque muchos traen a sus familiares, a su linaje que tal vez está dubitativo, después de ahí muchos vuelven a sus hogares y lo trasladan a sus compañeros de vida, a sus amigos, etc. Entonces, tratamos de hacer eso, para eso son los encuentros, cualquiera lo puede ver en el precio que se le pone a la entrada, básicamente. A diferencia de otros eventos que no los critico, pero vas a un evento ufológico y te sale $350. Bueno, no está mal tampoco, hay toda una cuestión por detrás y uno desconoce cómo redistribuye el dinero de la entrada, y me parece perfecto que cada uno ponga el precio y el valor que considera. Nosotros particularmente lo hacemos para cubrir gastos, pero sobre todo para poder tener un medio material a la disponibilidad de poder encontrarnos, sobre todo con un montón de seres que vivimos en distintos países y que tenemos que viajar y estar, y si no fuese por los hermanos Barea y tantas otras seres, ni siquiera tendríamos lugar donde dormir. Entonces, tratamos de mostrar eso, demostrar la solidaridad, la unión, la comunión, el hecho de ayudar y apoyar a otros seres que necesitan, bueno, etcétera, 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 y pasarla bien ante todo. Iru, honrado por el tiempo, hermano. Solamente me queda pedirte ya como un favor, pero para el programa, que envíe un saludo e invita a las personas a que oigan el tema en completo y obviamente tu programa especial el día de hoy. Y nada, Sí. quedaría nada más para que te despidas, mande el saludo y contigo cerramos, hermano. Quedó todo perfecto. Me siento satisfecho y además siento que se puede abrir distintas, digamos, aristas para empezar como dice, a llenar vacíos que han dejado la educación, el sistema tradicional, que han dejado la televisión. Y bueno, tú
en lo personal, has hecho un gran aporte, es como quien dice, abriste un hueco ahí en el celofán donde han podido entrar otras personas, Dani, Rafa, que también tuvo en este programa, Lorena, el propio Cristian, que también nos pone a pensar, y otros que se han ido sumando, personas que están del lado nuestro. Yo soy venezolano y también tengo colegas que preguntan de manera seria, como están los que se burlan, los que se mofan. Bueno, aquí tenemos a uno de los referentes en habla hispana, hablando sobre un tema que mantiene y sigue siendo el mismo, con su misma narrativa, con su mismo discurso. Estuvo en el tema incompleto, lo esperamos por acá de nuevo, pero bueno, lo dejo aquí con sus palabras y enviando un saludo a nuestros, no sé qué se le dice, televidentes, oyentes, a nuestros seguidores. Sí, a los individuos que, no, que les gusta esta información, a A la los que andan comunidad locos que como nos nosotros. sigue, lo podemos ver de ambos lados. No, la verdad te agradezco muchísimo haber estado aquí en el tema incompleto. Nada, un placer. Vi alguno de tus videoprogramas, te conozco hace poquito. Me parece espectacular el tema que hiciste. Me gusta el nombre del tema incompleto, ¿no? Sobre todo porque es incompleto, porque es completo por dentro. O sea, hay que meterse en el tema para completarlo. Entonces, que haya cada vez más seres que les interese dar a conocer este tipo de información, que también es algo que yo hago poco muchas veces, el tema de las entrevistas. Si bien me gustan, son poquitas las que realizo, porque bueno, directamente traigo a alguien para que sea proveedor de información. Pero la arista de la entrevistas, mirándonos a los ojos, tiene un sabor muy especial. Yo recuerdo muchísimos seres que me han dicho, y me siguen diciendo en el evento anterior, hace 3 días atrás me lo dijeron, empecé a cuestionar la forma de la Tierra cuando vi tu entrevista en TLV1, porque también la empatía que se genera, los gestos, la autenticidad de las expresiones y demás, dicen mucho, y muchas veces aquellos que hacemos informes y tal vez no aparecemos en cámara, estamos dejando una parte no incompleta, sino acompleta, descompleta, digamos, ¿no? Que el que está mirando esa información se pierde. Así que para mí la tarea de entrevistar y de invitar y de, sobre todo como vos hiciste, de una manera muy, no respetuosa, pero de mucho código, de saber preguntar y también saber escuchar. Para mí, nada, el honor es mío, maestro, haber estado acá en tu canal, con los seres que te siguen a vos a través del trabajo que haces, de la información que brindás, así que contá conmigo para lo que necesites. Lógicamente, te pido el permiso para subir y también compartir esta entrevista en mi canal, porque me gustó mucho. La verdad que me agarraste en un domingo distinto. Había ahí otra electricidad en el aire y las preguntas que me hiciste me sacaron distintas palabras. Mismos conceptos, pero distintas palabras, así que gracias por tu tiempo, maestro. Miro, un abrazo, hermano, a la Argentina. Espero que nos veamos. Seguramente. Yo sé que se vienen eventos para acá, para los Estados Unidos, y así te digo, cuenta conmigo, buscar apoyo, de alquilar la silla. Yo ¿En qué entiendo ciudad lo que. Yo estás, maestro? estoy en Michigan. En Michigan, mirá. Estoy en el estado de Michigan, pero vivo en Muskegon. Ok, bueno, Desde. mirá, te lo digo así directamente. Por lo general, nosotros lo que más se necesita para organizar un evento, y creo que hoy en Estados Unidos sería muy bueno, yo he participado en las conferencias internacionales y hablo inglés también, es alguien que haga de coordinador. Así que las puertas nuestras están abiertas, te lo digo de todo corazón. Si tenés un lugar, me avisás y nos ponemos manos a la obra, porque aparte hace bastante que no voy para Estados Unidos y que no se hace algo en Estados Unidos, y estaría bueno también que vengan algunos conferencistas de allí, de los que somos más que amigos ya de Globbuster y demás, así que podríamos hacer algo, ¿por qué no? Una mezcla de habla hispana y habla inglesa sería muy interesante. Así como dice usted, algo lindo. Podemos hacer algo lindo por Algo ahí. lindo, sí, 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 algo lindo, claramente.